Buenos días, mi nombre es Marcos de la Hoz, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el área de Ingeniería Electrónica y vamos a presentar hoy la actividad de la fase 3 de electrónica de potencia. Inicialmente vamos a tomar los datos de la fase 2, donde elaboramos un circuito SPWM, modulación por ancho de pulso, que tenemos aquí y inicialmente pues hacemos el procedimiento de calcular pues eh, hacer los cálculos para determinar la inductancia y en nuestro filtro paso bajo pasivo LC que vamos a utilizar en la etapa final de acoplamiento para el motor trifásico que vamos a utilizar en esta experiencia. Eh, Asumimos primeramente la frecuencia mínima, la frecuencia máxima, la frecuencia promedio. Utilizamos esto para determinar la inductancia que nos dio aproximadamente 7,55 microhenry y luego pues aquí hacemos el cálculo de la capacitancia que necesitamos del condensador que vamos a utilizar para el arranque del motor. Este, bueno, inicialmente pues vamos a plantear nuestro, nuestro circuito, nuestro esquema que vamos a utilizar en Proteo, vamos a simularlo en Proteo y como podemos apreciar inicialmente, pues estamos utilizando nuestra trapa de conversor de AC-DC, donde tenemos una salida aproximadamente de 169 voltios DC rectificado. Y luego sigue la etapa del variador, en donde encontramos los amplificadores eh, comparadores y finalmente la etapa restador con una salida de modulación por ancho de pulso SPWM y que va a ser utilizada para controlar la entrega de potencia eléctrica que va a generar, que vamos a estudiar un poquito más tarde. Pues aquí tenemos nuestro generador de frecuencia senoidal que es la onda de referencia o de control, y la portadora triangular. Acto seguido, pues encontramos aquí eh, la etapa, esta etapa de InDriver con el puente H, ¿sí? Donde vamos a utilizar la señal SPWM adquirida para controlar la entrega de potencia eléctrica, generando una señal modulada que emite una forma sonoidal a partir de un pulso de alta frecuencia. Esta señal SPWM se aplica al puente H, aquí, que está compuesto por 4 interruptores de tipo MOSFET dispuestos de manera que pueden invertir la polaridad de la señal de salida esencial para la conversión de DC a AC. Como podemos apreciar aquí, tenemos, bueno, eh, esta señal DC es suministrada por el convertidor eh, AC-DC de la primera etapa, como veníamos diciendo. Para accionar adecuadamente los interruptores se requieren unos drivers que hemos utilizado los UIR 2112 que adaptan la señal lógica del microcontrolador o del generador SPMW, en este caso, a los niveles necesarios para que se pueda excitar los transistores con la corriente y el voltaje adecuado. Finalmente, para suavizar la forma de onda de salida y reducir el contenido de armónico generado por la conmutación, encontramos el filtro pasivo compuesto por la inductancia y esta capacitancia, eh, y los cuales van a servir para atenuar las altas frecuencias del SPWM. Este es un filtro pasivo, los cuales atenúan, como ya hemos dicho, la frecuencia y para tener una señal lo más limpia y cercana a la senoidal posible. Entonces aquí hacemos una presentación rápida de nuestras señales ya generadas. La onda, aquí podemos ver la onda de control, la invertida y la onda triangular. Podemos ver las salidas y aquí finalmente podemos apreciar la señal de control SPWM que fue generada por el método de modulación
por ancho de pulso y que posee una amplitud de 11,50 voltios. Eh, que es el resultado de comparar la señal triangular con la sola. Luego, pues tenemos la imagen que se muestra, son las salidas del IR2112, como veníamos diciendo, que se va a utilizar para la conmutación de los transistores MOSFET que componen el circuito del puente H. Esta señal posee un nivel de tensión de 9,75 voltios. El puente H que se instaló o que se diseñó está conformado por cuatro transistores IRF 840 dispuestos para funcionar como un inversor monofásico y su operación es controlada por los drivers IR 2112. Que permiten la conmutación de los transistores tanto en la parte de alta como en la parte de baja a partir de una fuente de corriente continua. Esto luego va a ser filtrado por el filtro pasa baja LC. Aquí presentamos la composición del puente y la composición del filtro pasa baja. Aquí tenemos la señal del comportamiento del puente, como podemos ver, sin filtro. Luego vamos a conectar el filtro. Aquí tenemos el filtro y se obtiene una señal sonoidal muy próxima a la señal sonoidal original que está que se encuentra en este punto, que es la señal si eso, una señal sonoidal de 120 voltios, 70 Hz de frecuencia. Aquí podemos apreciar eh, que se ha originado esto. Luego pues instalamos eh, el puente al motor y se observa esta distorsión y se observa que hay una generación de una onda periódica que tiene una amplitud de 55,25 voltios. También podemos apreciar que hay una distorsión en las señales ya el puente H. Se hacen algunos ajustes iniciales para obtener el- la onda senoidal inicial y se hace unos cálculos para obtener que tenemos una señal RMS de 120 voltios, como era lo que estábamos esperando inicialmente. Aquí tenemos ya el comportamiento. Este es el comportamiento de la señal del filtro pasa baja con el motor, como veníamos diciendo, y aquí se están presentando unas distorsiones eh, en la onda que tiene una amplitud de 52,38 voltios y 70 Hz. Esta frecuencia es conmutada por el SPWM y es rectificada por el filtro pasa baja LC. Y esta es la naturaleza pulsante eh, del sistema, es lo que podemos observar en la parte inferior y que sugiere un variador o un sistema de potencia conmutado. Vamos a hacer se hicieron unos pequeños ajustes para obtener una lectura de la onda senoidal en el rizo interior que aquí presentamos y finalmente se nos pide que se debe analizar el comportamiento del circuito para tres frecuencias diferentes para determinar la velocidad del motor por cada una de ellas. Aquí se hacen las observaciones, finalmente se obtienen los siguientes valores. Para una frecuencia de control de 40 tenemos 200 RPM, para 100 tenemos 590 y para 55 3289. Eh, Como conclusión de esto, podemos decir que a partir de los resultados obtenidos se observa que la velocidad del motor trifásico está directamente relacionado con la frecuencia de la señal sonoidal salida del filtro. Esto confirma el comportamiento esperado de un motor de dos polos, como el que estábamos utilizando, donde la velocidad sincrónica aumenta linealmente con la frecuencia aplicada. Por lo tanto, al controlador la frecuencia de salida del filtro es posible regular eficientemente la velocidad del motor en simulación.
Por último, vamos a presentar nuestro circuito en Proteus operando. Inicialmente, aquí están las señales de entrada, como podemos observar. Aquí están nuestras señales de entrada. ¿No? La señal invertida. Está la señal triangular. Vamos a hacer, ah, aquí lo podemos observar con mayor claridad. ¿Sí? Entonces, luego pues presentamos la señal de los filtros, la señal la señal de los comparadores. Aquí lo podemos ver. Podemos entonces también observar nuestras señales finales, donde se origina la señal por modulación de pulso de ancho y las ondas senoidales. Y vamos a observar ahora sí, como podemos aquí apreciar, esta es nuestra señal que nos da filtrada. Estas son las señales que nos dan el comportamiento del puente. Muchísimas gracias y muy amable por su atención.